allá, pero no se me va a ver a mí. ¿Así es? A ver, ¿tu Dice, cámara está prendida? sí, aprieta, ahorita estaba A ver, encendida, prende su pero la cámara, había... prende su cámara para poderlo ver. En este momento su cámara está apagada. Ah, ya, ahora sí, espérate. Ya sí, A pues ver, aprieto cuando dice no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo, dice. Por eso que no sale en mi cámara. vamos a ver un momento. A ver, intente ahora compartir cámara. Ahora Ya sí, ya. está. Ok, perfecto. Buenos días, doctor Cabrera. Ya, A ver, buenos días. estamos en estos momentos. En estos momentos estamos con 74 alumnos. Por favor, le voy a pedir unos minutos para que puedan ingresar por lo menos la mitad de los alumnos. Estamos trabajando ahorita con 307 alumnos, ¿sí? Para Ya, luego ya, poderlo está bien. presentar y que pueda empezar su exposición. Recién son 9:29. Tenemos unos minutitos, pero sí puedo compartir ahora. A ver, los señores alumnos, pasen la voz a sus compañeros que hoy día se han quedado dormidos. Estimado doctor Santiago Cabrera Ramos, vamos a dar inicio a la actividad del día sábado. Esta es nuestra teoría número 10, que está programada para hoy día. El tema es pubertad y menopausia. Y tenemos el placer de presentar al doctor Santiago Cabrera Ramos. Él, como pueden ver ustedes, ha tenido muchos cargos y es una persona muy importante en el ámbito de la ginecobstetricia. Es presidente de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal, ha sido past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, expresidente también de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, presidente de la Sociedad Peruana de Diagnóstico y Terapéutica Fetal en Medicina Fetal, es vice-chair, sección peruana de American College of Obstetricians and Gynecologists, es decir, de la COG, es presidente del Comité de Postgrado de Ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente ocupa el cargo de director general del Hospital Nacional de San Bartolomé. Entonces les voy a solicitar que presten mucha atención, como ya les he dicho en ocasiones anteriores, por favor, ante cualquier duda durante la exposición, vayan levantando la mano y déjenla levantada para al final poder absolver sus preguntas. Tomen nota de ellas para que no se las olviden. Entonces vamos a dar inicio a la exposición. Doctor Santiago Cabrera, tiene usted la palabra. Buenos Ya. días. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Juliana Young, por la presentación. Bueno, efectivamente vamos a hablar ahora sobre pubertad y menopausia. En cuanto a la pubertad, es una etapa muy importante en el desarrollo del ser humano, en la vida de las personas, ¿no? Como dice acá, no es un evento simple, es la culminación de una serie de procesos, de eventos que comienzan a madurar desde la vida, no solamente desde la vida neonatal, sino desde intraútero, desde el estado fetal se van produciendo una serie de cambios hormonales que se van a manifestar en esta etapa de la pubertad. Entonces, ahora
llega un momento en que todos estos cambios maduran y se traducen pues en la aparición de la pubertad. ¿Para cuándo aparece esto? Según la Sociedad Española de Higiene Obstetricia es a los 14 años, ¿no? Pero también hay el término de pubertad tardía, que es la ausencia de telarquia, ¿no? El desarrollo de los pezones a los 13 años en las mujeres, o ausencia de menarquia, de la primera menstruación en las mujeres a los 15 años, en las cuales no han desarrollado caracteres sexuales secundarios. ¿Qué cosa es aparición? La pubertad precoz es cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años. A veces se ven niñitas de 7 años, sí, que le han desarrollado las mamas, etcétera, ¿no? O en el caso del hombre, el desarrollo de los testículos. Entonces, en esencia, pues la pubertad es el periodo donde hay un desarrollo físico, psicológico y social para las niñas y para los niños también. Es un periodo pues de transición entre la infancia y la edad adulta y se producen una serie de manifestaciones en estos tres ámbitos que le hemos dicho, fisiológico, psicológico, social, y se producen modificaciones en todo el cuerpo. Acá es la etapa en que se va a adquirir ya la talla definitiva, se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, se completa la maduración de las glándulas suprarrenales y de las gónadas, y todos los órganos del cuerpo en realidad ya completan su desarrollo. Pero esto trae una serie de problemas también, sobre todo en las niñas. Uno de los problemas es la anemia, porque las personas, los púberes, los que andan en la pubertad, a veces se les quita el apetito, a veces hacen mucha actividad o no quieren subir de peso, etcétera. Se preocupan por su imagen corporal y no ingieren ciertos alimentos que son ricos en hierro, y esto como consecuencia trae anemia. También trae problemas molestosos y que preocupan mucho a los adolescentes, a los púberes, que como es el acné, ¿no? Se produce una estimulación de los andrógenos por el aumento de la dihidroepiandrosterona, sulfato, y hay acné, y esto produce preocupaciones psicológicas, sociales. Todo esto puede llevar a una depresión en esta etapa de la vida. Y también, como si hay un crecimiento axial del ojo, se hace más manifiesta la miopía, o aparece la miopía que no tenía antes, y si ya lo tenía, se hace más manifiesto. En las mujeres se produce muy frecuentemente las hemorragias uterinas anormales, ¿no? Con ciclos anovulatorios, no ovula y sangran fuera de la regla, ocasiona eso, a veces son sangrados sumamente cuantiosos que inclusive tienen que llevar a la emergencia a la niña, a veces tienen que transfundirle sangre, ¿no? Eso vemos a veces hemorragias así de ese tipo en las niñas que están en la pubertad. Este grupo también comienzan a tener relaciones sexuales, a veces no tienen la protección debida, y es un grupo de riesgo para las enfermedades de transmisión sexual, y también para infecciones como la clamidia y el papiloma humano virus, ¿no? Porque todavía el epitelio del cervix todavía no está completando todavía su transformación en epitelio cilíndrico. Es importante también para ver el desarrollo de los caracteres, como del desarrollo de la mujer, en qué estadio está según este famoso estadio de Tanner. El estadio de Turner, el estadio 1 es el prepuberal, solamente hay una elevación papilar en las mamas, y no hay vello púbico, ausencia de vello púbico. En el estadio 2 hay una elevación mamaria y papilar en forma de un pequeño montículo, y hay un diámetro de la areola, está aumentado de la areola. Y al cuarto, el vello púbico está ralo, largo, pigmentado, sobre todo en los labios mayores.
En el estadio 3 hay un agrandamiento adicional sin separación de la mama y de la areola. Crece así más o menos uniforme. El vello se hace más oscuro, grueso y rizado y se extiende al monte de Venus. Estadio 4 hay un montículo secundario en la areola, se eleva la areola y la papila también por encima de la mama, ¿no? El pezón. Y el vello ya es de tipo adulto, abundante y básicamente limitado al monte de Venus. Y el estadio 5 ya es la retracción de la areola al contorno de la mama. Y el vello es de tipo adulto y también hay vello en la cara interna de los muslos. Puede aparecer ahí. Hay que tener en cuenta que en cuanto a, ya habíamos dicho que en esta etapa se adquiere la talla definitiva. Y en ese sentido, las niñas, las mujeres, tienen un desarrollo más rápido de la talla y alcanzan más rápido la talla definitiva que los hombres. Entonces, tiene su pico, por ejemplo, en las mujeres a los 12 años, un poquito más allá de 12 años, el pico de crecimiento en la talla, ya a crecer más de 8 centímetros. Y en cambio, los hombres demora un poco más y es casi a los 16 años que tienen el pico de crecimiento de la talla. Entonces, esto es en cuanto a la pubertad, pero habíamos dicho que hay dos términos también, pubertad precoz y pubertad tardía o retrasada. En la pubertad precoz, la causa más frecuente es la de origen central, cerebral, que es, y de esta la idiopática es mucho más frecuente todavía. Y se produce entre los 6 y los 8 años. Habíamos dicho que es la aparición de los caracteres sexuales antes de los 8 años de edad. Ahora, ¿por qué se produce esto? Puede producirse por tumores intracraneales que aparecen, hay ciertos tumores que aparecen cerebrales que son típicos, que aparecen antes de los 8 años de edad. Esto constituye el 10% de todos los tipos de pubertad precoz. En estos tumores también están los amartomas, disgerminomas, los craniofaringiomas, astrocitomas, ¿no? Que son frecuentes en los niñitos, y entre otros. También puede ser por meningitis, encefalitis, por causas infiltrativas, traumatismos. O de repente ha tenido ya una malformación o por algún motivo se ha producido una anomalía del sistema nervioso central como una hidrocefalia, macrocefalia. O también los que tienen hipotiroidismo desde el nacimiento, ya varios de larga duración, como dice acá, tienen cretinismo. Entonces, esos también van a tener pubertad precoz muchas veces, porque saben que la TSH, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina es semejante a la TSH, a la FSH, nuestra estructura, a la gonadotropina, coriónica, etc. También puede ser por irradiación y también hay una sensibilización secundaria del eje hipotálamo hipofisiario. Y cuando son muy sensibles a esto, se produce una hiperplasia adrenal congénita, que es un problema también que se presenta con cierta frecuencia, y el síndrome de McCune-Albright. El síndrome de McCune-Albright se caracteriza por una displasia fibrosa ósea, pigmentaciones en la piel, que manchas café con leche, y pubertad precoz, esa tríada, ¿no? Displasia fibrosa ósea, manchas café con leche en la piel y pubertad precoz, McCune-Albright. Y también pueden producirse causas genéticas. ¿Y cómo diagnosticamos esta pubertad precoz? Acá lo importante, como todo en medicina, es importantísima la anamnesis. Entonces, la anamnesis tiene que empezar por la familia, preguntar en la familia, ¿hay antecedentes familiares de enfermedades endocrinas, etcétera? Una anamnesis personal también, cómo ha sido el crecimiento, qué fármacos ha tomado, cuándo se iniciaron los caracteres sexuales secundarios,
Después viene el examen físico, que hay que valorar pues muy detenidamente la talla, el peso, los estadios de Tanner que estamos hablando. Hay manchas, café con leche, como le decía en el síndrome de McCune-Albright. Hay hirsutismo. ¿Cómo evaluamos el hirsutismo? Podemos evaluar mediante la escala de Ferriman-Galwin, ¿no? Que donde en 9 zonas del cuerpo se le pone una puntuación de 0, de 1, 2, 3, 4 puntos, de acuerdo a la cantidad de vellos que tienen acá encima del labio, en la barba, en la parte superior de la espalda, parte inferior de la espalda, en el tórax anterior, en la región supraumbilical, infraumbilical, en, en la parte inferior de la espalda, le decía, incluyendo los glúteos, y en la cara interna de los brazos y cara interna de los muslos. Ahí se evalúan las zonas y se da una puntuación para, y si tiene 7 puntos o más en la escala de Ferriman-Galwin, significa que estamos frente a un hirsutismo. También podemos hacer análisis como la TSH, ¿no? la tirotropina, FSH, estradiol, el factor liberador de gonadotropina, GnRH, etcétera. Y si tiene síntomas de hirsutismo, que le decía que hay que hacerle dosaje de testosterona, androstenediona, progesterona y sulfato de dehidroepiandrosterona. Y también técnicas de imagen como la radiografía de la mano para estimar la edad ósea y ecografía ginecológica para ver el tamaño del cuerpo, para ver la relación entre el cuerpo uterino y el cervix. Entonces, el tratamiento de la pubertad precoz consiste primeramente en el tratamiento de base, ¿no? Si es un problema, de ejemplo, de la GnRH, tratar ese problema. Si es un problema de la tiroides, tratar ese problema, el problema de base. También el tratamiento incluye reducir los problemas psicológicos, sociales que provoca el acné, que provoca el hirsutismo, que provoca el desarrollo de los caracteres sexuales precozmente en las niñas, están más sometidas a gente pervertida, etcétera. Entonces hay que cuidar estos aspectos, ¿no? También hay que detener la maduración ósea, porque esto pueden crecer a grandes alturas y eso también va a ocasionar osteoporosis, tallas alteraciones en la masa ósea, ¿no? Y frenar pues un poco los caracteres sexuales que se han iniciado. Ahora, la causa de la pubertad precoz en las mujeres, como habíamos dicho, son muchas. Tumores cerebrales, el síndrome de McCune-Albright, tumores ováricos, sobre todo en la granulosa, y el exceso de estrógenos. El tratamiento médico, ¿en qué consiste? Hay varios tipos. Uno es el acetato de ciproterona, ¿no? que presenta un efecto antigonadotropo y bloquea los receptores androgénicos. El otro es análogo de la GnRH, ¿no? El acetato de leuprolide, por ejemplo, que es la inducción de los caracteres sexuales secundarios y de la maduración útero-ovárica, ¿no? Disminución de las gonadotropinas y esteroides, y disminuye la velocidad de crecimiento. Todo esto tienen efectos secundarios que pueden ser importantes, como una serie, para eso se emplean pulverizaciones intranasales para mejorar esta situación. Eso es en cuanto a la pubertad precoz. En cuanto a la pubertad retrasada, pubertad tardía, es cuando no se ha iniciado, ¿cómo se define? Cuando no se inicia el desarrollo puberal, ¿no? De los caracteres sexuales secundarios que hemos hablado, a una edad de 2 a 2 años, a 2.5 años de desviaciones estándar por encima de la edad media de su aparición en la población. O sea, para eso tenemos que ver a qué edad aparece en cada población. La pubertad aparece a diferente edad, por eso cada población tiene que determinar la edad en promedio de aparición de la edad de la pubertad, ¿no? Es muy diferente en el Perú que
en la China, inclusive dentro del mismo Perú es muy diferente en la selva que en el área rural que en el área urbana. La aparición de la pubertad está influida por factores sociales también. Entonces, cuando esto se saca el promedio y si pasan 2 años a 2,5 años por encima, si pasa 2 a 2,5 desviaciones estándar, no años, disculpen, 2 a 2,5 desviaciones estándar, por encima de la edad promedio de aparición, ahí hablamos de pubertad retrasada o tardía, ¿no? Pero en términos generales, también clínicamente decimos que en las niñas es cuando a los 13 años no se ha producido la telarquía. Y en el hombre no se ha producido a los 14 años el desarrollo testicular normal, que es de más de 4 centímetros cúbicos. O sea, los testículos tan pequeños. Esta pubertad retrasada es más frecuente en los hombres, según algunas estadísticas, en una proporción de 9 a 1. O sea, por cada 9 hombres con pubertad retrasada, hay una mujer. Hay un, hay un patrón familiar a veces, ¿no? Que en la familia todos han empezado lentamente también a la pubertad. Por eso que decía que la anamnesis es muy importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay poco crecimiento. Sobre todo los niños hasta los 18 meses crecen normal y después ya comienzan a partir de los 3, 4 años, se retrasa el ritmo de crecimiento, o sea, tienen talla baja. Hay retraso en la maduración ósea. Y muchos, una de las causas importantes es la malnutrición. En los niños desnutridos, hay poca ingesta de alimentos por factores económicos, etcétera, o los que tienen exceso de pérdidas por alguna enfermedad, entonces ahí se manifiesta esta pubertad precoz. Y también están condicionados por factores hormonales, como el factor de crecimiento, ¿no? El GHI-IGF-1, que es la resistencia parcial a la acción de la hormona de crecimiento, y también por alteraciones en la misma hormona del crecimiento, y dando lugar a un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿no? Y entonces manifestaciones fundamentales: no crecen, y se dice que es una adaptación, una consecuencia de la escasez de nutrientes que se ingieren. Se presenta con más frecuencia de lo que se cree, 2 al 3% de la población, y más frecuente en hombres, como hemos dicho, ¿no? Y el hipogonadotropo, o sea, poco desarrollo de las gónadas y disminución de la gonadotropina, es el 10% de esta pubertad retrasada. Hay pues niveles bajos de la TSH, de la LH y de la FSH, las gonadotropinas, y se manifiestan en algunas entidades clásicas, como digamos el síndrome de Kalman, donde hay también un hipogonadismo, hipogonadotropo congénito, y hay alteración en las vías olfatorias cerebrales, y por lo tanto puede haber anosmia total o parcial, ¿no? No huele nada o solamente tiene sensibilidad para ciertos olores selectivos. Acá hay un gen que es responsable del síndrome de Kalman, que es el KAL1. Ahora, también cuando hay un hipogonadismo hipergonadotropo, o sea que hay poco desarrollo de las gonas, pero hay exceso de la LH y FSH. También puede producirse esto en estas condiciones. Otro problema es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Que es una anomalía cromosómica, pues que es 47, tiene un cromosoma X de más, y hay los túbulos seminíferos, las células de Leyden están alteradas, son sujetos de talla muy alta, desarrollo eunocoide, son los brazos largos, piernas largas, poco desarrollo de los genitales y ginecomastia.
Y el otro problema es la síndrome de Turner, 45X0, ¿no? Donde tiene una serie, tiene Escherichia coli, cúbito valgo, poco desarrollo mamario, talla baja, hay hipogonadismo y una serie de alteraciones ectoscópicas. La ectoscopía uno puede darse cuenta, ¿no? Doctor Acá, Cabrera, le quedan 20 minutos. ¿cuánto me quedan? 20 minutos, doctor. 20 ya, está bien. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, acá vemos pues las edades en las que se aparecen en los hombres fundamentalmente por el poco desarrollo testicular y en las mujeres se da por la ausencia de la telarquia. ¿Cómo diagnosticamos esta pubertad retrasada? Nuevamente, la anamnesis es fundamental, ¿no? Una buena historia, no solo una buena historia familiar, personal, cómo has desarrollado el desarrollo neurológico, a qué edad caminó, cómo fue la talla, a cuánto medía tal año, a los 2 años, etcétera. Y también es muy importante determinar la edad ósea, por eso se hace una radiografía de la mano izquierda, se examinan los genitales, cómo está el desarrollo de los testículos. En el caso de las niñas, le puede hacer una ecografía para ver cómo está la relación entre el cuello del útero y el cuerpo uterino, ¿no? Que normalmente es un tercio, cómo está esa relación, está 1:1, 1:3. Debe hacerse un cariotipo para ver cómo le vemos los problemas cromosómicos, Klinefelter, síndrome de Turner, una resonancia magnética, en las ecografías pélvicas que le hemos dicho, en el hombre también puede determinar, a veces el testículo está en el canal inguinal, o una misma ecografía del testículo para determinar con más precisión el volumen, etc. Y pruebas de laboratorio para las gonadotropinas, cómo está el LH, FSH, está aumentada, sería una hipergonadotrópico, y si está disminuido, hipogonadismo, hipogonadotropos, están disminuidos. Y también cómo están la testosterona en los niños y el estradiol en las niñas. El tratamiento también hay consejería, apoyo psicológico, pues un talla corta, y hay ahora una serie de hormonas, se le puede administrar hormona de crecimiento, testosterona, estrógenos a las niñas, hay administración pulsátil de la GnRH, también se le puede administrar gonadotropina, ¿no? Ahí vienen FSH, en diferentes manifestaciones. Entonces, hay varias formas de tratamiento hormonal. Entonces, eso es en cuanto a la pubertad. La otra etapa importante en la vida de la mujer, muy importante, es eh, la transición menopausia, la menopausia. Y esto adquiere cada vez más notoriedad porque a medida que ha aumentado la expectativa de vida en la mujer, en la población, ahora tenemos más mujeres en edad menopáusica. Si antes el promedio, la expectativa de vida era 40 años en una época, ¿no? En el siglo antepasado, en los años 1800, ¿sí? La expectativa era como 40 años nomás. ¿Por qué? Porque muchas morían en el parto, por enfermedades, infecciones ginecológicas, etcétera. Entonces, significaba que un pequeño porcentaje vivía por encima de los 50 años, 40 años, un pequeño porcentaje de la población. Pero a medida que ha ido aumentando la expectativa de vida, cada vez hay más, ahora la expectativa de vida es 78 años, 80, 90 años en zonas como el Japón, o 100 años, más de 100 años en el Japón. Entonces quiere decir que la mujer pasa ya más de la mitad a veces de su vida, ¿no? Porque si vive 90 años y le da la menopausia a los 45, es la mitad de su vida está en la etapa menopáusica. Lo que antes representaba solamente una pequeña porción de su vida, la 10ª parte de su vida era menopáusica, ahora es casi la mitad de toda su vida, la, la, la pasa como menopáusica. Entonces, eso ya es una situación
que constituye ya un interés de salud pública, ¿no? Porque la salud pública tiene que preocuparse ya por este sector de la población, porque la mujer en la menopausia se producen una serie de cambios muy importantes en la mujer, en diferentes ámbitos, no solamente en la parte psicológica también, diré fisiológica, todos los cambios orgánicos que se producen, sino en la parte psicológica y en el aspecto social también, parecido de la pubertad. Entonces, es una etapa muy importante y que todo médico, así sea médico general, psiquiatra, oftalmólogo, lo que sea, tiene que tener algunos conocimientos porque siempre se va a topar con mujeres en esta etapa de la edad cronológica, de la edad reproductiva de la mujer, ¿no? Y esta etapa se caracteriza fundamentalmente porque se producen cambios hormonales muy significativos. A diferencia del hombre, en la mujer hay cambios hormonales ya marcadamente establecidos y en forma muy significativa, muy notable, que se traduce en este gráfico, por ejemplo, donde vemos el estradiol que está de moradito acá, mire cómo llega a los 50 y tiene una baja brusca, el estradiol, ¿no? Pero no así, bueno, la estrona, el otro estrógeno disminuye también, pero no tan bruscamente. Pero hay una elevación brusca de la gonadotropina. Pues usted sabe que como baja el estradiol, pues no produce la gonadotropina, comienzan a liberarse más para estimular al ovario. Entonces se produce una elevación brusca de la LH y de la FSH, mire, elevación brusca. Y esta elevación brusca de esta gonadotropina va a ocasionar también problemas, síntomas clásicos como los sofocos, los bochornos, ¿no? Y la baja del estradiol va a ocasionar síntomas también muy característicos. Uno de ellos fundamental es la sequedad vaginal. Lo primero, una sospecha inicial cuando uno sospecha un hipoestrogenismo es, señora, ¿cómo hay sequedad en la vagina? Sí, le va a decir, sí, tengo sequedad, al tener relaciones ya me ha comenzado a doler, etcétera. Y al examen físico también lo van a objetivar ustedes, va a ver la vagina seca, con unas manchas media blanquecinas o rojizas. Entonces, uno se da cuenta fácilmente de eso. Entonces, esta menopausia, transición menopáusica en primer lugar, es el periodo en el cual transcurren los últimos años de vida fértil. No siempre piensa que se suspendió la regla de un día para otro, puede ocurrir, pero por lo general la mujer comienza a tener ciclos menstruales irregulares ya desde un año antes hasta que se interrumpa definitivamente. Un año antes de la fecha de la última regla ya comienza, si sangraba cada mes, ya comienza a menstruar cada 2 meses, o sea, adelante, hay cambios. En esta etapa también se producen las hemorragias uterinas anormales, muy frecuentemente que estas mujeres también tengan sangrados excesivos a veces. Entonces, no es pues la fecha de última regla, sino todo es un estado, una extensión del tiempo, un espacio de tiempo donde se producen todas estas manifestaciones y por eso es preferible hablar de transición menopáusica. Transición menopáusica, que es todo ese periodo en el cual la mujer finalmente ya deja de menstruar y inclusive en los primeros años de la posmenopausia que se están produciendo cambios significativos. ¿Ya? Entonces la transición menopáusica puede durar pues de 4 a 7 años y la edad promedio es a los 47 años más o menos. Esto también varía en las zonas rurales, a veces es más precoz, en las zonas urbanas a veces se inicia más precozmente la pubertad y la menopausia también se retrasa. Entonces, una vez que se han producido estos cambios, que es la premenopáusica o transición menopáusica, que está dentro de la transición menopáusica, ya la menopausia se refiere al periodo que sigue un año después de la fecha última regla, esa ya sería la menopausia. Se produjo ya la última regla, ya no menstrua más durante un año, esa es la menopausia. La posmenopáusica, ya los años siguientes a la menopausia, ¿no? ¿Cuándo se produce en promedio
La transición menopáusica, los cambios comienzan a producirse en promedio a los 47 años, pero ya el cese de la regla y la menopausia definitiva por lo general es a los 51 años más o menos en promedio, ¿no? Y ya se interrumpe ya la función ovárica. Ahora, así como hay la menopausia, también hay que tener en cuenta otro término que es la menopausia prematura o la insuficiencia ovárica prematura, que sería lo más correcto, ¿no? Que algunos dicen antes de los 35, es cuando la regla deja de venir, ausencia de la regla antes de los 40 años, y con una elevación de las gonadotropinas, de la LH, FSH, aunque algunos también van a ver algunos libros que lo consideran antes de los 35 años. A todo este periodo de la perimenopausia también se le llama climaterio. Y entonces hay una serie de etapas que, por ejemplo, acá vemos la etapa 0 es cuando ya viene la última regla, pero acá hay una etapa, este grupo en 2001 se reunió este grupo de trabajo, Straub, ¿no? Donde hace un taller colaborativo y establece estos lineamientos. Mire, acá esta es la fecha de la última regla que está en 0. Y hasta un año antes y 2 años antes le llama transición menopáusica. Y 3, 4, 5 años antes, ¿no? Le llama es una etapa de alteración reproductiva que puede incipiente, máximo, tardía. Igual, la transición menopáusica igual incipiente o tardía, y el año posterior y 2 años posteriores a la última regla ya sería la posmenopausia. Acá los ciclos menstruales, mire, son variables, después acá se hacen regulares, aumentan el número de días, y etcétera, de acuerdo y cómo las hormonas en esta etapa de 5 o 4 años antes, la FSH está normal, pero ya desde 3 años antes ya comienza a aumentar, ¿no? Y cuando ya llega pues la transición menopáusica, la posmenopáusica, la FSH ya tiene una elevación evidente y se producen ciclos anovulatorios, alteraciones en la ovulación, en los ciclos menstruales. Ya tenemos 10 minutos que faltan, entonces avanzaremos. ¿Qué cambios fisiológicos se producen? Se producen cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. Entonces, esto se va a traducir en el aumento del FSH, ¿no? De la hormona folículo estimulante. Hay disminución de la inhibina y también disminuye el estradiol, los estrógenos. En la perimenopáusica, la producción de estradiol fluctúa en concentraciones variables, cambiantes, y al disminuir esta y aumentar las gonadotropinas, se va a hacer pues la explicación a la baja de estradiol, la sequedad vaginal, la piel se seca. Bueno, eso vamos a ver ahorita. Las mamas se hacen más flácidas, etcétera. Y el aumento de la gonadotropina, del FSH, va a producir pues, una cosa característica que es lo bochorno, ¿no? También hay alteraciones en la testosterona, ¿no? Y eso va a producir también una disminución de la libido, ¿no? Por disminución de la testosterona, que la mujer tiene un nivel de testosterona y al disminuir notablemente eso, disminuye el deseo sexual. La hormona antimuleriana, ¿no? Que es la que tiene que ver con la producción de mayor número de folículos ováricos, también disminuye, por lo tanto, la mujer, su capacidad reproductiva disminuye, ¿no? Disminuye notablemente. Muchas mujeres ahora retrasan el inicio de la maternidad hasta más de los 40 años porque trabajan y recién a los 40 años, 40 y tantos años, se casan, quieren tener hijos. Pero ahí viene el problema que ahora se mide, lo primero que hacen es medir, antes se medía la FSH nomás, ahora si estaba por encima de 10 o de 15, decía su reserva ovárica está disminuido, tiene poca posibilidad de producir óvulos, ya usted necesita una ovodonación. Ahora se mide la hormona antimuleriana, si está por debajo de 3, a veces está 0.3, etcétera. También se le dice, señora, por más que le demos hormonas, no va a producir óvulos. Usted necesita que se le donen óvulos. Bueno, y así se produce pues alteraciones en los folículos, hay la reserva ovárica se disminuye notablemente, por tanto la capacidad de reproducción
se altera notablemente, lo que ocasiona pues, problemas a las mujeres que recién se casan, quieren tener su hijo, ya no pueden, tienen que buscar óvulos donados, etc. Otro factor importante es las hormonas, las proteínas ligadas a las hormonas sexuales, la SHBG, también disminuyen la menopausia y al disminuir esto, aumenta, también se puede alterar, disminuye después la menopausia y se incrementa la concentración de estrógenos y progesterona libres, ¿no? Ya no están ligados a esto y a esta hormona. Esta también van a hacer que circulen en la sangre unidos a glicoproteínas y se produce en el hígado esta SHBG, que también se altera y como está libre, ya los hormonas, etcétera, ya no van a funcionar en forma adecuada. Los trastornos menopáusicos importantes que ya les había hecho son las hemorragias uterinas anormales. Es muy frecuente que en esta etapa se presenta. Se dice que al llegar a la menopausia, el 70% de las mujeres ha tenido, en una etapa, el 70% de las mujeres ha tenido en una época de su vida una hemorragia uterina normal, o sea, 7 de cada 10 mujeres. Porque antes de los 35 años antes de los 35 años es solamente el 30% de mujeres y a la menopausia ya el 70% se incrementa notablemente. También disminuye la progesterona, hay anovulación, y como hay esta circulación de estrógenos libres, también se estimula el endometrio y acá aparecen problemas ya de un tipo grave como es el cáncer de endometrio. Y el cáncer de endometrio se da fundamentalmente en las mujeres que tienen una triada, que son obesas, hipertensas y diabetes, son las que mayor probabilidad tienen, ¿no? El cáncer de endometrio. Hay cambios fisiológicos, como le decía, cambios en la termorregulación, sofocos, bochornos, diaforesis, sudan mucho en la noche, cambios en la menstruación, síntomas vasomotores, que le estaba diciendo, la sequedad vaginal. Entonces, una pregunta clave es, ¿cómo está, señora? ¿Notado cómo está la vagina? Ahora, los bochornos empiezan alrededor de 2 años antes de la fecha de la última menstruación. Entonces, esas son preguntas claves, los bochornos y la sequedad vaginal en la anamnesis. Otro problema en la menopausia, ya pidiendo ir terminando, son la osteoporosis. Ese es un problema y tan es así que las abuelitas viven, pues, estaba perfectamente bien mi abuelita hasta 90 años, se cayó, una pequeña caída, se fractura la cadera, ya no se puede movilizar, está en silla de ruedas, ya no camina, ya. Entonces, como no hay movilización, ya le comienza a funcionar mal el intestino, la respiración, le da una bronconeumonía y muere de bronconeumonía. ¿Pero por qué murió de la bronconeumonía? Porque no tenía movilización. ¿Y por qué no se movilizaba? Porque tuvo una fractura de cadera. ¿Y por qué se fracturó la cadera? Porque tenía osteoporosis. Con una caída pequeña se fracturó. Y eso se debe acá, por ejemplo, que hay unos componentes, el RAN. El RAN es el activador del receptor de factor nuclear kappa B. Cuando este RAN se une con el ligando RAN, esta combinación produce que estimula los osteoclastos, o sea que se destruye el hueso, ¿no? Que se destruye. Y en contraposición a eso está la osteoprotegerina. ¿Ya? Entonces, los estrógenos, las hormonas sexuales van a estimular a la osteoprotegerina, que tiene que ver con la estimulación de los osteoblastos, de la formación de huesos. Y al disminuir, los estrógenos también inhiben al ligando RAN, al RAN-L. Y al disminuir los estrógenos en la menopausia, aumenta el RAN-L y por lo tanto aumenta los osteoclastos, la destrucción de los huesos. ¿No? Acá el L es el RAN-L, como dice acá. Este es el que puse los osteoclastos, destrucción del hueso, ¿no? Que es el RAN-L, se une al RAN. El RAN-L
lo bloquea los estrógenos. Como disminuyen los estrógenos, están a su libre albedrío y producen más destrucción. Los estrógenos estimulan a la OPG, que es los osteoblastos, más formación de hueso. Pero al bajar los estrógenos hay menos osteoprotegerina y por lo tanto menos formación de hueso, menos osteoblastos, y esta es la explicación de la osteoporosis, ¿no? Eso es lo que se explica, y a nivel mundial hay 9 millones de fracturas osteoporóticas al año, y pues le decía, pues la clásica, lo que ocurre clásicamente con las abuelitas, perfectamente estaban bien, se fracturan, mueren por bronconeumonía. También el calcio está alterado, la paratormona se altera, pues lo que dice que debe hacerse la menopausia, debe hacer ejercicio al aire libre, porque para que se absorba mejor la vitamina D y pueda haber una mejor absorción de calcio. Ahora, hay una serie de cambios fisiológicos. La osteoporosis tiene que ver con una serie de factores, con la edad, raza, carencia de estrógeno que le estoy diciendo, la vitamina D baja, el calcio, el exceso de cafeína, el consumo excesivo de alcohol, de osteoporosis, tabaquismo, el sedentarismo, o las fallas en la tiroxina, el uso de heparina, anticonvulsivos, la alimentación también muy importante, los hábitos de vida, por eso tiene que hacer ejercicio la mujer, alimentación saludable, poco alcohol, no fumar. En la mujer menopáusica, 2 minutos. ya, muy bien, ahí termino. En la menopausia también se produce cambio en la alteración de los lípidos, aumentan el colesterol, cambios en la coagulación, hay aumento de peso, la mujer comienza a preocupar, comienza a engordar mucho, sobre todo acumularse grasa en el abdomen, etcétera. Cambios en las mamas, se hacen más flácidas, y también acá se llena la mama de grasa y también aparece con mayor frecuencia el cáncer de mama. Aparece el dolor y la disfunción sexual por alteración de los estrógenos que les había dicho. Hay anorgasmia, cambios, disminución de la libido. En la vagina se produce una serie se seca, y eso hace, como se seca el labio, imagínense, se agrieta y entran gérmenes, entonces se producen vaginitis también infecciosas, ¿no? Cambios psicosociales, el síndrome del nido vacío, se llama. El esposo se va, los hijos ya se casan, se van y la mujer queda sola, sin esposo, sin hijo, entonces eso también produce depresión, y que eso también está sumado por otros factores, por las endorfinas, estos factores que tienen que ver con el estado de ánimo, se hacen más manifiesto, entonces la mujer menopáusica tiene más posibilidad de tener depresión. Y otra cosa importante, ya para terminar, también hay cambios en el aparato urogenital. La falta de estrógeno también, el suelo pélvico que ahora tanto se estudia, se produce un debilitamiento del suelo pélvico y por lo tanto protruye ya el útero, la vejiga, se produce pues cambio, prolapso de la vejiga, prolapso uterino, el prolapso genital, que va a ocasionar que la incontinencia urinaria, esfuerzos a los medianos, leves o grandes esfuerzos, y que todo es un capítulo, ¿no?, de la uroginecología en la actualidad. Cambio dermatológico, la piel se seca, aparecen manchas, se arruga la piel por la sequedad. ¿Cómo diagnosticamos? Ya así terminamos, hacemos dosaje bien fácil, dosaje de FSH, si la FSH está elevada a más de 15, más de 25, digamos, ya aquí dice que está con menopausia. También la anamnesis es fundamental, nomás con la anamnesis, algunas hormonas, los estrógenos también se le puede dosar, están disminuidos el estrógeno. El examen físico debe ser minucioso, examinar todo, ver también acá la mujer menopáusica, también están más propensas a cáncer de colon, hacerle una colonoscopía a todas estas mujeres, ecografía, la mamografía, a todas al iniciar la menopausia, mamografía, y según eso una ecografía, pues el examen ideal es la mamografía. Y administrar pues el tratamiento, administrar estrógeno, ¿no? Los beneficios de la hormonoterapia de reemplazo son numerosos, disminuye el, el riesgo de tromboembolismo, no es tan alto como se decía. El estudio WHI en un inicio dijo que era perjudicial dar estrógenos, pero después se ha visto que a pequeñas dosis
sí es útil, ¿no? El estudio de las enfermeras, que es famoso. El estudio, los estrógenos disminuyen la depresión, disminuyen la hipertensión arterial, tiene cambios beneficiosos en la piel, en el aparato, en la urogenital, disminuye el prolapso, la incontinencia de orina, en el aspecto del sexual también mejora, y el riesgo de cáncer de mama no es tan alto como decía el estudio WHI, y entonces hay que dar hormonoterapia reemplazo, pero de acuerdo a cada paciente. Se dice tratamiento estilo sastre, o sea, a la medida de cada paciente. Y la insuficiencia ovárica prematura, ya es como le había dicho, puede tener diferentes causas. Se suspende la regla antes de los 40 años. Muy fácil, hacen el dosaje de FSH y está por encima de 25 y ausencia de regla. Las causas pueden ser genéticas, autoinmunes, muchísimas causas. Tratamiento, darle estrógenos, porque una mujer joven ya con menopausia va a tener osteoporosis y todos los cambios que hemos dicho y va a estar pues sufriendo de eso. Este es el famoso estudio WHI, ya con eso terminamos, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, puede aumentar el aumento de riesgo cuando sea estrógeno y progesterona, pero el cáncer colorectal, que es importante, lo disminuye, y también el cáncer de endometrio y las fracturas óseas disminuyen también, y en la muerte no hubo diferencia. Este es un estudio clásico y paradigmático en la medicina, el estudio de WHI, que en un inicio hizo que no se receten ya hormonas, pero después ya ha habido muchos estudios que dijeron que este estudio había estado en cierta forma sesgado. Y este resume, este cuadrito, qué aumenta el riesgo y qué disminuye el riesgo. Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora Juliana. Gracias a Muchas todos. gracias, doctor Cabrera, por su presentación. Sabemos que es un tema que lo apasiona y que uno quiere dar 1000 detalles para los alumnos, pero en vista del tiempo vamos a obviar las preguntas. Agradecemos su participación, doctor Cabrera, y vamos a Ya. dar la bienvenida al doctor Julio Aguilar Franco, que nos va a